El lujo, un sector de 400.000 millones de dólares al año, es uno de los afectados por la guerra en Medio Oriente del que poco se habla. Ese será nuestro tema de economía de fin de semana en France 24. Soy Daniela Blandón Ramírez, bienvenidos. Varios gigantes del lujo coinciden en que el crecimiento de sus ventas en el primer trimestre, así como sus márgenes de ganancias, se han visto golpeados en una región en la que las rentabilidades suelen ser excepcionales, ya que el lujo a menudo hace parte del paisaje. Solo en Richemont y Zegna, Medio Oriente representa el 9% de sus ventas. En otros como Ferrari, Louis Vuitton, Gucci o Prada apenas supera el 5%. ¿Por qué entonces es significativo? Le preguntamos a Camilo Guerrero, abogado especialista en cultura y lujo. ¿Qué sucede específicamente respecto a las experiencias de lujo y sobre todo cómo funciona el mercado de Oriente? Específicamente los hábitos que tiene pues esta población se vincula con una cantidad de experiencias de altísimo nivel que viven cotidianamente. Entonces, por eso la escala de esos espacios, de esos templos, de esas catedrales donde ellos van a disfrutar una serie de servicios y de experiencias que están vinculadas en su día a día. ¿Qué sucede además de eso? Además de tener esa impronta de carácter local, les interesa compartir esa experiencia a nivel global y es que todas estas grandes casas de lujo de Europa continental también suelen viajar y diseñar experiencias complementarias para ese tipo de personas que así los están eligiendo habitualmente en su territorio nativo, pero posteriormente también empiezan a habitar otros espacios a nivel foráneo. Entonces, eso es lo que hace tan poderoso y a su vez tan dinámico el movimiento de estas personas y de los servicios que así lo integran. Entonces, de repente, con estas circunstancias excepcionales donde se puede o se vuelve a limitar el movimiento de estas personas que acceden a este tipo de universos de lujo, pues naturalmente van a frustrar parte de esa expectativa y de esa construcción que ya tienen en su día a día. La situación empeora una crisis en ciernes, con el mercado del lujo luchando por sobrevivir a coyunturas como la cruzada arancelaria o la demanda china en descenso. El gigante francés LVMH, dueño de marcas como Louis Vuitton, Dior o la joyería Bulgari, bajó sus ventas en 6% en el primer trimestre. La italiana Gucci prácticamente redujo a la mitad sus ingresos en apenas 4 años. Y el también francés Hermès se quejó de una menor afluencia de turistas a París y Londres y por consiguiente menos apetito por artículos de diseño. Pero para que haya ventas de lujo debe haber turismo. Ya hay estudios que dimensionan el tamaño de la crisis en una región que mueve aproximadamente el 14% del tránsito internacional mundial. Recién inició el conflicto. Oxford Economics resaltó que en apenas 2 días fueron cancelados más de 5.000 vuelos y calculó que en un escenario de guerra prolongada de entre 1 y 2 meses, las pérdidas tumbarían en 27% el número de visitantes internacionales para 2026 o unos 38 millones, que dejarían de gastar 56.000 millones de dólares en la región. Hay que decirlo muy claro, el lujo en general nunca pierde. Lo que sí que va a cambiar es pues el crecimiento no va a ser a doble dígito o va a ser inferior pues a las cifras previstas, digamos, del año inmediatamente anterior. Por supuesto que o sea, además, estamos hablando de negocios, entonces siempre no hay que perder de vista que estamos gestionando riesgos y el riesgo geopolítico siempre ha estado presente en las operaciones de esta naturaleza también. Entonces, si estamos hablando de una escalada de naturaleza bélica, por supuesto que el resentimiento o la manera de impactar sobre esa cuenta de resultados va a ser superior. Y ojo, porque pues cuando entrecruzamos el factor bélico, pues ahí también estamos frente a la limitación no solo del movimiento, sino como de repente pues también en esas distintas geografías se va a enfocar en una inversión mayor en la dimensión de protección que hay en la guerra y posteriormente esos otros frentes se van a resentir respecto a la seguridad y la confianza para seguir tomando decisiones de naturaleza irracional, habitual, como suele pasar en este mercado, o todos aquellos que podemos peregrinar en distintos momentos
hacernos partícipes de esa fracción del sueño que nos venden estas casas de lujo europeo continental mayoritariamente. Y cerramos con esta historia a varios kilómetros de allí. En Ginebra se celebra Watches and Wonders, la mayor feria de relojería del mundo, con 60.000 visitantes previstos para este 2026, muchos más de los 55.000 que visitaron sus estantes el año pasado. Con 65 expositoras como Rolex o Cartier, el telón de fondo ahora es la guerra en Medio Oriente. Seguimos enfrentándonos al problema de los aranceles estadounidenses, que actualmente se sitúan en el 15%, pero están limitados a 150 días, y a China, que está saliendo de una larga y persistente crisis inmobiliaria. Y la nueva guerra en Irán supone un cambio radical. La región representa el 10% de nuestras exportaciones y era un mercado en crecimiento. El turismo también es un importante motor económico en la región. Así llegamos al final de este programa. Recuerde que puede ver este y otros episodios en nuestra página web www.france24.com.